Este sería el segundo video en el cual vamos a discutir distintos aspectos del veganismo. En el video anterior discutimos un poco acerca de la definición del veganismo, por qué el veganismo, vimos un poco de la historia acerca del veganismo. Bueno, tanto el por qué no analizamos mucho, pero sí vimos la definición y la desglosamos un poco, el origen de la definición y los distintos segmentos en lo que tiene la definición del veganismo, es decir, qué es el veganismo, el que busca, cuál es su objetivo primordial y las razones por las cuales lo hace, ¿no? Es decir, el veganismo busca excluir, tanto como sea posible y práctico, toda forma de dependencia, de uso y abuso por parte del ser humano de los animales, por alimentación, compañía, experimentación, entretenimiento, tracción y vestimenta, ¿no? O cualquier otro propósito. Y bueno, y un vegano básicamente lo que busca es romper con esa dependencia y fomentar el uso de alternativas que no contengan animales. En el tema de la comida, eso significa que no consumimos nada de animales, sea completa o parcialmente, ¿no? Palabras más, palabras menos, eso son el veganismo, y lo consideramos que eso es bueno para el ser humano, los animales y el medio ambiente. Y luego de que uno tiene tiempo ya estudiando el veganismo y ejerciéndolo de forma práctica, es decir, eliminando cualquier tipo de producto animales de la dieta, en lo particular yo llevo más de 5 años haciendo lo posible por eliminar cualquier tipo de producto animal, uno llega a entender que eso no es necesario. Es decir, que el consumo de animales no es algo que el ser humano necesite, por más que sea que uno en algún momento de su vida lo haya considerado extremadamente necesario. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el ser humano no rompe con esa dependencia? ¿Por qué es tan difícil? ¿O por qué el ser humano no busca entender el hecho de que, oye, quizá consumir animales no sea del todo necesario, no sea del todo algo que tengamos que hacer todo el tiempo? Entonces, bueno, a lo largo de la historia y a lo largo de estos últimos años, y bueno, y siempre ha sido así, el veganismo, de hecho, no hay que negarlo, y generalmente la mayoría de las personas, eso no lo voy a negar, o no lo voy a cuestionar demasiado, pueda que tenga que tener mis cuestionamientos allí, pero sí es cierto que hay una buena parte de la gente que se hace vegana que lo hace con un profundo sentimiento hacia los animales. Y termina diciendo, bueno, si hay gente que, o viendo el hecho de cómo los animales sufren dentro de lo que es la industria de los animales, ¿por qué me los tengo que comer? Y entonces allí empieza el cuestionamiento, ¿no? El hecho de tener cierta afinidad con los animales, empieza ese cuestionamiento, ¿no? Pero como eso es así, dentro del mundo vegano, la mayor parte de las personas tienen esa cierta afinidad hacia los animales, siempre empiezan razonando el hecho de que los seres humanos no se hacen veganos precisamente porque no tienen la misma afinidad que ellos tuvieron con respecto a los animales, ¿no? Entonces empiezan a surgir factores como por ejemplo el hecho de que, bueno, debe ser que la sociedad no considera que los animales son sintientes. Entonces el problema es la sintiencia y hay que exaltar el hecho de que los animales sí sienten. Pero eso no es del todo cierto. Es decir, los seres humanos entendemos, mal que bien, que los animales sienten, que los animales tienen ciertas relaciones familiares, son inteligentes, son racionales, siguen cierta lógica, y por más que sea que haya actitudes animales que los seres humanos ya hemos superado, tenemos que también darnos cuenta que también tenemos ciertas actitudes animales, o en comparación los animales pueden poseer ciertas actitudes que consideramos humanas o inteligentes o racionales, ¿no? Entonces el hecho de decir que el ser humano no reconoce la sintiencia de los animales no es suficiente. El ser humano lo reconoce, el ser humano sabe que, oye, que los animales sienten miedo, que sienten rabia, que pueden actuar de forma iracunda cuando se les lastima. Sí, se defienden a sus crías o a su propia manada, etc. Entonces los animales sienten y ellos no, el ser humano no lo obvia. Es decir, resaltar la sintiencia
de los animales no hace que la gente se haga vegana. Tampoco hace que la gente se haga vegana, por ejemplo, el hecho de el especismo. Es decir, que bueno, que es que, no, es que el ser humano clasifica a los animales de una u otra forma. Bueno, es que siempre lo hemos hecho y está, hasta cierto punto es positivo que el ser humano clasifique a los animales de una u otra manera, por la sencilla razón de que, bueno, que no todos los animales son iguales. Y hay animales que son carnívoros, y hay animales que son herbívoros. Entonces, el especicismo, es decir, el clasificar los animales según su uso o sus características, es del ser humano, es decir, es una característica de observación. Y bueno, y el ser humano está aquí para observar y para analizar la realidad. Entonces, el hecho de que el ser humano no reconozca o no vea que sea inútil clasificar a los animales, tampoco hace que la gente se haga vegana. Es decir, porque hay personas que le gusten los perros y no se los coman, no quiere decir que inmediatamente digan que me tengan que gustar las vacas para que no me las coma. Igualito me voy a comer las vacas, igualito puedo tener cierta afinidad con las vacas o con los chivos o con los cerdos, igualito me los voy a comer. Entonces no es un tema tampoco ni de sintiencia ni de especicismo. Y no fue sino hasta el 2001, del 1944 que se definió la palabra veganismo, hasta el 2001, que una filósofa de origen estadounidense, fíjense las contradicciones, ¿no? Donald Watson, un hombre de origen británico, y una americana, una mujer de origen estadounidense, fue la que definió el carnismo. Por allá definieron el veganismo, y por acá, en el 2001, esta filósofa, la doctora Joy, definió lo que era la palabra carnismo. ¿Qué significa ser carnista, no? Y palabras más, palabras menos. A mí no me gusta ese término carnista porque la palabra que viene obviamente de la carne, así como el vegetarianismo, el veganismo viene de la palabra vegetales, obviamente implica que, bueno, que los vegetarianos o los veganos consumen simplemente productos en términos de origen animal, vegetal, perdón, y los carnistas, en todo caso, consumen carne. Pero ese término es ambiguo, no me gusta mucho, pero bueno, como ellos, ese es el término de la doctora Joy, lo vamos a utilizar en todo caso, ¿no? La palabra carne puede significar carne de frutas, entonces no es 100% útil, ¿no? Obviamente la palabra carne en inglés no existe, pero bueno, me imagino que vendrá del latín, ¿no? Y ella como persona de habla inglesa utilizó el latín, la palabra meat, en inglés carne, ¿no? Obviamente no iban a usar meatarians, pero bueno, en todo caso ellos decidieron utilizar ese término. De nuevo, a mí no me gusta. Podría ser animalistas, pero por razones que quizás no discutamos en este video o entremos más a profundidad en otros videos, ellos o sea, es difícil reconocer al animalista, ¿no? Como animalista, ¿no? Pero bueno, en todo caso, así lo definió, ¿no? Y decidió en el 2001 darle un sentido lógico a este sistema en el que vivimos o a esta sociedad en la que vivimos, en la cual considera que es normal, natural y necesario consumir animales. Y así definió la palabra carnismo, ¿no? La palabra carnismo como tal no está definida, pero es interesante que se defina como totalmente opuesto a lo que es el vegetarianismo o lo que es el veganismo. Y si lo buscamos definir como completamente lo opuesto, esta sería la forma correcta de definir el término carnismo. La palabra carnismo denota o define las creencias y actitudes que buscan incluir y mantener, tanto como sea posible y práctico, toda forma de uso y abuso por parte del ser humano hacia los animales, por alimento, tracción, compañía, entretenimiento, ropa y experimentación o cualquier otro propósito, y por extensión justifique dicha dependencia haciéndola normal, natural y necesaria, obviando cualquier daño que ocasione a la raza humana, el reino animal y el medio ambiente. En términos dietéticos define la práctica de consumir todos los productos tanto completa o parcialmente de los animales. Y bueno, básicamente es eso. Entre las novedades que aportó la doctora Joy al definir la palabra carnismo y a las personas que definen la palabra, o las personas que son creyentes del carnismo, es decir, el tema del carnismo es que no sabíamos cómo decirlo. O sea, somos omnívoros.
Es decir, la persona es omnívora. No somos omnívoros, no somos animales omnívoros. El omnívoro, o la palabra, el término omnívoro, define a un animal que puede consumir animales sin ningún tipo de daño hacia, o que puede consumir cualquier tipo de cosas sin ningún tipo de daño hacia su organismo. Pero el ser humano no es omnívoro en particular, si no fuese por el hecho de que el consumir animales nos daña y nos ocasiona enfermedades. Es decir, realmente no somos omnívoros, o al menos no en las características de alimentación que hoy en día queremos tener. Entonces por allí no es el tema, ¿no? No nos podemos calificar como omnívoros como tal. Una persona puede comer piedra, puede comer barro, y bueno, mal que bien se alimenta. ¿Eso quiere decir que todos debemos comer barro? No. Es decir, el ser humano puede digerir o puede pasar por su trato digestivo un conjunto de sustancias que no por eso nos hace decir, bueno, deberíamos comer eso todo el tiempo. Entonces no somos omnívoros. ¿Y cómo nos llamamos? Quizás más adelante discutamos el tema de si somos o no somos carnívoros, omnívoros, herbívoros, etc. Pero el tema es cómo denominar a esa persona que cree y justifica el hecho de consumir animales. Si un vegano es una persona que no lo justifica, que entiende que no se debe hacer, que lo razonó y lo pone en práctica, entonces ¿cómo le decimos al otro opuesto? Y eso es uno de los aportes más importantes de la doctora Joy, el haber dicho, bueno, vamos a darles un nombre y vamos a definir esa palabra. Es decir, es un conjunto de razonamientos y definiciones y creencias y actitudes que buscan justificar cualquier dependencia animal, particularmente con la comida, porque es el tema que nos importa más dentro de las necesidades del ser humano, la alimentación. Entonces el carnista o el carnismo busca justificar esa dependencia y hacerla normal, natural y necesario, que son las 3N. Esa es otra de las definiciones del carnismo, los aportes de la doctora Joy. El decir que, bueno, aquí el carnista, una de las características del sistema, es que lo buscan naturalizar, normalizar y hacer necesario. Bajo esos aspectos busca justificar cualquier tipo de daño. Es decir, bueno, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es natural, normal y necesario. Bueno, pero te proporciona daños para ti. Bueno, no importa porque es normal, natural y necesario. Bueno, pero mira el daño que le están haciendo a los animales. No importa porque es normal, natural y necesario. El ser humano siempre lo ha hecho y de allí no sale. Y en ese tipo de justificación perpetua de esa actitud, ¿cómo llamamos a una persona que hace eso? Bueno, es un carnista. Y un poco viéndolo desde la perspectiva de una persona que no consume animales, eso se puede llegar a ver como si fuese una adicción. Es decir, cuando uno no consume alcohol y uno ve todo el daño que a una persona que consume alcohol le hace el hecho de consumir alcohol, y uno se da cuenta que esa persona no se da cuenta que se está haciendo daño a sí mismo, eso se considera una adicción. De la misma forma con las drogas o con el cigarrillo. Entonces, cuando uno se abstiene de consumir productos animales, se da cuenta que dejar de consumir animales no es malo, sino puede ser muy bueno, tener muchas cosas positivas, y uno se da cuenta que la persona siempre lo va a justificar, uno se dice, es una adicción, ¿no? Es una adicción, y allí es donde está el problema. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por los momentos. Gracias por su atención. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal si les gusta y compártanlo en las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Espero ver en otras oportunidades. Tocaremos distintos aspectos y entraremos más dentro de lo que es el carnismo como tal y analizaremos distintos aspectos desde el punto de vista del veganismo y el carnismo. Gracias, feliz año 2017 y bueno, otra vez nos vemos en una próxima oportunidad.